En esta clase vamos a aprender acerca de los tipos de celdas. En pantalla ustedes ven ahí las celdas relativas. En este caso se ha digitado el nombre de una celda llamado B5. ¿Ya? Como dato, o ya sea usando una fórmula, ocurre algo parecido. Cuando están en Excel, cuando se ubican dentro de la celda, ustedes ven que al pasar el mouse en la parte inferior derecha de la celda, cambia el puntero de nuestro mouse a una cruz negra. Si hacemos un clic de arrastre hacia abajo, vamos a ver cómo se va incrementándose el número de esta celda, ¿no? B5, el siguiente viene a ser B6, B7, B8 y B9. Y así sucesivamente si continuamos haciendo el clic de arrastre con la cruz negra. Si hacemos un clic de arrastre con la cruz negra hacia la derecha, ocurre algo parecido, pero lo que cambia esa vez son las columnas y la fila se mantiene porque continúa en la misma fila. B5, C5, D5, E5, F5. Este proceso por defecto que nos da Excel se conoce como celdas relativas. Ahora vemos las celdas absolutas. La misma celda B5 tenemos aquí. Solamente hay una diferencia, que esa celda le antecede el símbolo dólar a la columna que es B y a la fila que es 5. Entonces, el primer dólar que vemos antes de la columna B va a hacer que no cambie la columna cuando hacemos un clic de arrastre hacia la derecha. Y el dólar que aparece antes del número 5 o de la fila, cuando hacemos un clic de arrastre con la cruz negra, va a hacer que no cambie la fila, ¿no? En este caso si fuera una fórmula, ¿no? Si es una fórmula va a ocurrir eso, pero como dato sí se va a ir incrementándose. Muy bien, entonces las celdas absolutas dentro de una fórmula con el símbolo dólar va a hacer que se mantenga tanto la columna como la fila. Tenemos una mixta fila, en este caso solamente estamos convirtiendo fijo la fila, ¿no? B5, ¿no? Antes del 5 tenemos el dólar, con un clic arrastre hacia abajo se va a mantenerse el número 5, ¿no? Y si hacemos un clic de arrastre hacia la derecha, bueno, en este caso se va incrementándose la columna, ¿no? B, C, D, E, F, ¿no? Y lo mismo ocurre con lo que viene a ser mixta columna, fijo la columna. En este caso estamos fijando la columna. Ponemos el dólar antes de la letra B para que la columna no cambie mientras hacemos un clic de arrastre con la cruz negra hacia la derecha. Se mantiene la letra B. Pero si hacemos un clic de arrastre hacia abajo, la fila sí va cambiando porque no tiene el símbolo dólar. Vamos a ver un caso con un ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a calcular el total, que viene a ser la cantidad por el precio unitario. Hacemos un clic, después del signo igual hacemos un clic en este número 20, el signo multiplicar asterisco y un clic en el número 5. Tenemos O5 multiplicado por P5 y Enter, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Como no deseamos hacer lo mismo hacia abajo, vamos a hacer un clic de arrastre, ¿no? Pero observen nuevamente, O5 por P5. Con la cruz negra y un clic de arrastre hacia abajo, vemos que han cambiado esas celdas O5, P5, ahora aquí es O6, P6, O7 por P7, O8 por P8 y O9 por P9, ¿no? Ese es el procedimiento que por defecto nos da Excel, son celdas relativas, ¿no? Algo que podemos hacer aquí con una celda absoluta, podríamos hacer lo siguiente. Quiero un descuento del 15% del total, ¿no? El total multiplicamos por el 15%, pero esa celda no quiero que cambie al hacer un clic de arrastre hacia abajo. Entonces asignamos el símbolo dólar antes de la R y antes del número 3.
por defecto voy a presionar la tecla F4 para que salga ambos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la celda, el total que viene a ser Q5, y cuando hacemos un clic de arrastre va a ir cambiando, ¿no? Va a ser Q5, aquí va a ser Q6, 7, 8, 9, y está bien. Y todos ellos van a multiplicar a esa celda llamado, o que tiene el valor del 15%, por el dólar. Enter. Y con un clic de arrastre, ¿no? Tenemos, sigue siendo R3. R3. En cambio Q8 ya cambió a lo que fue un inicio, ¿no? Y también se mantiene R3. Eso es una celda absoluta. Aquí vamos a aplicar lo que vienen a ser las celdas mixtas, sea en fila o sea en columna. Deseamos multiplicar 1 por 1, nos dé su resultado, 1 por 2, nos dé su resultado, 1 por 3, nos dé su resultado. Lo mismo con el resto de las filas. Para ello vamos a utilizar las celdas absolutas mixtas. Igual, voy a multiplicar esta celda, pero esta celda quiero inmovilizar la columna. No quiero que se incremente la columna cuando hacemos un clic de arrastre hacia la derecha, porque va a multiplicar solamente este número. Entonces, lo que vamos a inmovilizar aquí es la columna. F4 una vez, F4 otra vez y otra vez F4, y el dólar se ubica antes de la columna O. En cambio, cuando hacemos un clic de arrastre hacia abajo, sí quiero que se incremente la fila, porque voy a necesitar multiplicar el 2, el 3 y el 4. Entonces multiplicamos ahora por este 1 que tenemos en la parte superior. Aquí no deseamos que cuando realicemos un clic de arrastre hacia abajo se incrementen las filas. Solamente esa fila tiene que mantenerse. En cambio, si hacemos un clic de arrastre hacia la derecha, sí deseamos que se incremente las columnas. Entonces, lo que vamos a convertir en absoluto solamente es la fila. F4 una vez, otra vez F4, y el dólar se situó antes de la fila 15. Entonces presionamos Enter y podemos hacer un clic de arrastre hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? Y vemos los resultados: 4 por 3, 12, correcto. 2 por 2, 4, correcto. Está multiplicando de la manera correcta, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El azul viene a ser este número, el rojo es esta celda que tenemos aquí. Entonces, estos vienen a ser las celdas absolutas mixtas en una fórmula. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos valores también, como actuaría Excel por defecto. Tenemos el nombre de un mes llamado abril. Nos ubicamos en la parte inferior derecha hasta que se convierta una cruz nuestro puntero del mouse. Un clic de arrastre hacia abajo y vemos que Excel por defecto va incrementando los meses, abril, mayo, junio. Eso está por defecto, ¿no? Si van a agregar los meses en Excel, no es necesario que ustedes escriban cada mes, solamente el inicio del mes, y con un clic de arrastre consecutivamente mostrará los meses. Tenemos el día de la semana en forma abreviada con la cruz negra que está ubicada en la parte inferior derecha de la celda activa. Un clic de arrastre realizamos, ¿no? Y también por defecto nos está saliendo de manera abreviada los días de la semana, que Excel por defecto lo tiene. Veamos con un dato cualquiera, 4 cuotas, con un clic de arrastre, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Las letras se repiten, pero los números por defecto se van incrementándose, 4, 5 y sucesivamente. Esto es cuando el número está al inicio. Tenemos aquí agencia 5, que está al final del número, con un clic de arrastre. También vemos el mismo caso, ¿no? Se va incrementándose los números y la letra se va copiando por defecto. Primer plazo, con un clic de arrastre, y también por defecto, primer plazo, segundo, tercero, cuarto. Esto hace por defecto Excel, ¿no? Si usted va a trabajar con ese tipo de datos, basta con escribir uno de ellos y un clic de arrastre para que se genere de modo automático. Con la fecha vamos a ver qué es lo que sucede con el clic de arrastre de la cruz negra, ¿no? También vemos
que día por día se va incrementando, 19, 20, 21 y así sucesivamente. Tenemos la hora, clic de arrastre y ocurre lo mismo, ¿no? Las 4, las 5, las 6, las 7, en este caso la hora se va incrementándose. La estación verano, un clic de arrastre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Con un clic de arrastre, cuando es una palabra no común, no tiene números, simplemente va copiando ese valor debajo de ella con el clic de arrastre. Cuando es solamente un número y con un clic de arrastre hacia abajo también se copia el valor, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ahora ha sido hacer un clic de arrastre con la cruz negra esos valores y hemos visto los cambios que tiene. Ahora vamos a hacer un ligero cambio. Tengo el mismo mes de la parte superior. Voy a ubicar el mouse buscando la cruz negra. Ahora, una vez que hemos ubicado la cruz negra, vamos a presionar la tecla control. Observen, presiona la tecla control, aparece una cruz pequeña también y negra y hacemos un clic de arrastre. ¿Qué es lo que ocurrió? Se está copiándose el valor de la primera celda, algo que no ocurrió por defecto en Excel. Con un clic arrastre se generaban los demás meses, en este caso se copió. S10, cruz negra, presiona la tecla control y lo mantenemos presionado y hacemos el clic de arrastre, ¿no? Con la tecla control se está incrementándose también ese valor base. En este primer caso lo que voy a hacer es seleccionar esas dos celdas 10 y 15 y voy a hacer un clic de arrastre y vemos que se va incrementándose en base a esos dos celdas, ¿no? De 10 a 15 y 5 números de diferencia, ¿no? 10, 15, 20, 25, 30, 35. Eso es con el clic de arrastre. Esos mismos valores que tenemos aquí, vamos a hacer un clic de arrastre con la cruz negra presionando la tecla control. Y vemos que va a ir repitiendo esos dos valores, ¿no? En las demás celdas, ¿no? 10, 15, 10, 15 y 10, 15. Eso es presionando la tecla control. Bien, vamos a ver otros ejemplos de celdas relativas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la venta de artículos, el precio actual. Tenemos la fecha de compra, la categoría y el aumento. Nos interesa saber el nuevo precio, ¿no? Igual esta celda más el aumento, ¿no? Es la operación que se tiene que realizar. Enter, ¿no? Y hacemos un clic de arrastre. Ya tenemos los valores. Ahora, un pequeño detalle en este ejercicio. Las celdas relativas nos van a ayudar bastante en Excel. Cuando tenemos bastantes registros, 1000 registros, 5000 registros, no vamos a realizar de uno en uno la operación, ya que nos tomaría mucho tiempo. Simplemente realizamos de uno de ellos y con la cruz negra un clic de arrastre. Pero si estamos hablando de 5000, 10000 registros que tiene que calcular Excel, no vamos a utilizar el clic de arrastre porque nos va a tomar tiempo. Simplemente con la cruz negra hacemos doble clic y por defecto genera el resto. Copia la fórmula para las demás filas, ¿no? Tenemos aquí otro caso, ¿no? Tenemos la cantidad y el precio unitario. Igual la cantidad por el precio unitario para calcular el monto. De 22 es 22. Nos ubicamos en esta celda y doble clic. Y ya tenemos los valores, ¿no? Si observan D22 por E22 y si nos vamos al final ya no es D22, es D32 por E32, ¿no? Se va incrementándose de uno en uno tal como deseamos. A esto se los llama las celdas relativas, ¿no? Continuamos aquí. El monto va a ser igual a la cantidad por el precio. Enter y con un clic de arrastre generamos para los demás. El descuento viene a ser igual el monto por
este valor por 3%, enter, y con un clic de arrastre generamos los demás resultados. El importe va a ser igual a este monto menos el descuento, enter, y nos ubicamos en el resultado y un clic de arrastre para generar. Para encontrar los totales es simple, seleccionamos todos estos valores más la celda vacía donde va a salir el resultado. Y tenemos un botón llamado autosuma en la pestaña inicio. Un clic ahí y tenemos los valores, ¿no? Los resultados. Si le sale estos símbolos, numeral, no se debe a un error, simplemente es que el ancho de la columna no le permite mostrar el resultado. Excel nos pide de ese modo que podamos ampliar el ancho de la columna. Y como ampliamos el ancho de la columna, aquí en H estamos en el límite, nos ubicamos y presionamos doble clic o clic de arrastre. Con doble clic se ajusta al texto más ancho que tenga la columna. Ahora sí ya está mostrando el resultado. Ahora vamos a ver lo que son las celdas absolutas, ¿no? Por ejemplo, precio unitario por la cantidad para calcular las ventas. Igual el precio unitario por la cantidad, ¿no? Enter, no agregamos ningún signo a esta fórmula, por defecto es una celda relativa. Pero nos interesa convertirlo a dólares. Para convertir dólares vamos a hacer lo siguiente. Este valor vamos a dividirlo entre el tipo de cambio. El tipo de cambio se va a almacenarse en esta celda. Pero esta celda va a cambiar cuando hacemos un clic de arrastre. No deseamos que cambie. Para que no cambie esta celda, vamos a presionar la tecla F4, que hace que convierta en una celda absoluta. Con un clic de arrastre no va a variar. En cambio, la primera celda E10 sí va a variar. E10, aquí va a ser E11, E12, y está bien porque son los valores que deseamos convertir a dólar. Enter, y con un clic de arrastre ya tenemos, ¿no? Selecciono todos esos valores. Podemos en esos casos aumentar los decimales o quitar los decimales. Hacemos un clic, otro, hasta quedarnos con 2 decimales. Ya tenemos. Muy bien, aquí podemos cambiar el valor. En esa celda podemos cambiar a 3.54 y automáticamente vamos a ver los cambios que va a sufrir los resultados que acabamos de calcular. Enter, y los cambios han cambiado. En este cuadro vamos a calcular la bonificación, que viene a ser igual el sueldo por el porcentaje de la bonificación. Pero esa celda no debe cambiar cuando hacemos el clic de arrastre, así que le agregamos el dólar presionando F4. Enter, y un clic de arrastre para los demás. Entonces la bonificación viene a ser el 5% del sueldo, el 5% de 1050, ¿no? Es lo que estamos calculando. En el sueldo neto viene a ser igual al sueldo más la bonificación. Y con un clic de arrastre hacia abajo. Es relativo. Para convertir a dólar el sueldo neto, vamos a dividir el sueldo neto entre el tipo de cambio. Tipo de cambio absoluto, F4, para que no cambie esa celda, ¿no? Y con un clic de arrastre hacia abajo. El cálculo del IGB va a ser igual, en este caso 19%, que lo vamos a cambiar en un momento ese valor. El consumo multiplicado por el IGB. Para que no cambie esa celda, F4, que lo convierte en absoluto a la celda. Enter. Y ya tenemos el IGB del resto. Y el total simplemente viene a ser una suma entre el consumo más el IGB. Y son relativos porque se van a ir incrementándose ambas celdas. De la misma manera como ustedes han visto este video, se pide que ustedes puedan desarrollar estos ejercicios
y ese archivo que están viendo van a poder descargarlo también del aula virtual.